Bien, perfecto, chicos. Bueno, como estuvimos promocionando todas estas semanas, vamos a estar hablando un poco de las bases para arrancar en el mundo del bytecoding. Cómo construir un software sin saber programar es el título de esta charla. Y un poco es eso, tratar de enseñarles un poco los conceptos principales que todo el mundo tiene que saber. Un disclaimer acá estamos apuntando a personas que obviamente ya no tengan un manejo del software, que no se hayan encontrado programando o que sepan programar o tengan algún conocimiento sobre código. Obviamente esta charla para esas personas no va a ser muy rica. Quizás la última parte donde hablamos un poco del roadmap, de lo que tienen que seguir, sí, pero está más enfocada, digamos, a personas que no saben programar. Así que esas personas son las que se van a llevar el mayor provecho de esta presentación. Yo. ¿Perdón? No, que yo no sé programar, Ah, por bien, eso. bien, bien. Bien, perfecto. El contenido. Vamos a hablar un poco de bytecoding, vamos a presentar el concepto, vamos a ver de qué trata el concepto, la práctica, la disciplina del bytecoding. Vamos a hablar de cómo funciona la IA. Tenemos que entender un poco cómo funciona la IA para también después empezar a trabajar bien con bytecoding. Vamos a hablar, obviamente, de los fundamentos. Eso va a ser el objetivo central de esta presentación. Todos los fundamentos que tendríamos que saber o que a mi entender tendríamos que saber para empezar a trabajar en el mundo del bytecoding. Vamos a ver el mapa del software, que ahí vamos a hablar un poco de conceptos más, como si se quiere, más abstractos, que muchas veces vemos nombrar por ahí y no sabemos de qué tratan. Vamos a hablar un poco de las herramientas para hacer bytecoding. Vamos a hablar de uno de los conceptos principales y que todo el mundo tiene que saber antes de arrancar en el mundo del bytecoding, que es el arte del prompt, cómo hacer buenos prompts para que los agentes de inteligencia artificial nos entiendan y podamos tener los resultados que queremos. Y después vamos a hacer una demo con Cloud Code. Les voy a mostrar el roadmap que tendrían que seguir a partir de esta charla. Obviamente esta va a ser la base. Van a tener que seguir aprendiendo mucho más después de esta charla para ser buenos bytecoders. Y después les voy a dejar un tip de algunas herramientas que creo que son importantes ya irlas aprendiendo desde ahora, más allá del bytecoding, porque generalmente nosotros nos integramos con esas herramientas para hacer buen bytecoding. Bien, este es el contenido. Y antes que nada me presento. Nicolás Dubois, como ustedes ya saben, soy licenciado en sistemas, trabajo hace más de 18 años en la industria del software, tanto para empresas nacionales acá en Uruguay, soy de Uruguay, como internacionales. Soy fundador de PIM, un poco lo que decía Rosmel. Soy el fundador de la primera agencia de inteligencia artificial acá en Uruguay, y además soy el fundador de Agentes IA en Acción, que es una academia de habla hispana donde enseñamos a emprendedores a crear y vender soluciones con inteligencia artificial, basándonos en N8N y también en herramientas de bytecoding. Soy el responsable del programa técnico de toda esa academia. Y quiero arrancar con alguna preguntita, y acá voy a salir de la presentación, porque quiero ver el chat. ¿Alguna vez tuvieron una idea de crear una app y no supieron cómo llevarla a cabo? ¿Alguno de ustedes? Comenten ahí en el chat. ¿Tuvieron alguna idea en esta historia dijeron, mira, estaría bueno crear una aplicación para esto, pero la verdad que no tengo idea cómo hacerlo? Bueno, ahí veo, Sol, toda la vida, sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Y coméntenme también, quiero saber, ¿quiénes de los que están acá saben programar o tuvieron alguna experiencia con código antes? Eso también lo quiero saber. Bueno, Joaquín, estás del otro lado. Luis también, bien, bien ahí. Bien, Alejandro. Yo el programa está dormido, bien, Joaquín. Creo que hemos estado hablando en el grupo de bytecoders ahí. Bien. Bueno, espero que los que sepan programar, quizás al final de la charla se lleven algo, pero la realidad es que esta charla está más apuntada a personas que no saben programar,
Así que esta primera parte quizás va a ser un poco aburrida para ustedes, pero me parecía que estaba bueno para personas que no están cercanas a la programación. Bien, perfecto. Gracias, Claudia. Vuelvo a la presentación. Perfecto. Bueno, la idea justamente de esta charla es que entiendan un poco qué es lo que pasa por debajo para crear una aplicación, qué es lo que tenemos que saber para crear una aplicación. Así que espero que se lleven eso, y si se llevan eso, me quedo muy contento, aquellas personas obviamente que no sepan programar. Vamos a hablar un poco qué es bytecoding, así que vamos a arrancar un poco por el final para después ir llegando a las bases. ¿Qué es bytecoding? Bueno, es programar describiendo, no escribiendo. Este es un concepto que se viene hablando ya hace ya un tiempo, quizás desde febrero de 2025, por ahí, donde la idea es nosotros describirle a una inteligencia artificial lo que queremos hacer en lenguaje natural y que esa inteligencia artificial termine desarrollando la aplicación por mí. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es trabajar en la idea. Nosotros tenemos que trabajar en la idea de lo que queremos desarrollar, en qué aplicación queremos crear. Después, saber describirlo a eso, y esto es muy importante, que obviamente también nos podemos apoyar en una inteligencia artificial para describir ese texto y poder hacer un brainstorming con esa inteligencia artificial para escribir esa especificación. Y después que escribimos esa especificación, se lo pasamos a un agente de inteligencia artificial, generalmente un coding agent, un agente que está especializado en hacer desarrollo de aplicaciones, para que la IA, a partir de esa especificación, genere un código, que ahora vamos a ver en particular qué es eso de código, qué es eso de, por qué se habla de código, qué es eso de programar, ahora lo vamos a ver, genere un código que después termine siendo publicado en algún lado y que todo el mundo acceda a esa aplicación, o por lo menos si queremos crear una aplicación que sea pública. Si queremos crear una aplicación por nosotros, va a quedar en nuestros ambientes locales. Y en sí el bytecoding es esa práctica, digamos, ¿no? Es tener una idea de una aplicación, describirlo en lenguaje natural, en lenguaje que entendemos todos los humanos, y pasárselo a una inteligencia artificial para que genere una aplicación. ¿De dónde sale este término? Bueno, lo acuñó allá por febrero de 2025 Andrés Karpathy. Andrés Karpathy es uno de los investigadores más influyentes en el mundo del bytecoding. Es ex empleado de OpenAI, es ex director de IA de Tesla, y ahí nos dejó una frase: fully give into the vibes, embrace explanation, and forget that the code even exists. Y es ese cambio disruptivo que estamos viviendo hoy en día, donde ya no es necesario que tengamos tantas habilidades para programar, para codificar, porque una máquina nos va a hacer por nosotros, y obviamente eso, no solo las personas que no son técnicas, sino las personas que somos técnicas, también nos ayuda a ser muchísimo más productivos, mucho más rápidos, y es eso lo que está cambiando el mundo hoy en día. Creo que desde que apareció Internet, la IA, y en particular estos últimos 2 o 3 años, han sido uno de los cambios más disruptivos que estamos viviendo dentro de la industria, a los que ya estábamos en la industria, pero también a los que no están en la industria, ¿no? Ahora, por primera vez, creo que una persona que no es técnica está muchísimo más cerca de desarrollar una aplicación que antes. Antes quizás los que sabíamos desarrollar teníamos como esa ventaja a la hora de poder llevar a cabo una idea y crear una aplicación. Hoy en día ya esa ventaja está casi cerrada, porque si bien obviamente las personas técnicas tenemos mucho más know-how y tenemos mucha más experiencia desarrollando aplicaciones, y por lo tanto vamos a manejar mejor esta inteligencia artificial que genera código, ya no es tanta la diferencia y una persona quizás lo pueda aprender. Obviamente no voy a tirar los 5 o 6 años de estudio que tengo arriba, y obviamente está siempre esa analogía de yo en mi casa se me rompe algo eléctrico, quizás lo puedo arreglar, pero quizás el electricista lo pueda arreglar mejor. Bueno, pasa lo mismo con nosotros los técnicos, ¿no? Hoy en día nosotros podemos usar esta inteligencia artificial quizás un poco mejor que una persona que no estudió cómo desarrollar, cómo programar, cómo crear una aplicación,
cómo hacer el ciclo de vida de un desarrollo de software, ¿no? Pero la realidad es que estamos muchísimo más, o sea, esas personas técnicas, que no son técnicas, perdón, están muchísimo más cerca que antes. Y acá una pequeña reflexión es como, o sea, los agentes de código, los agentes que desarrollan aplicaciones, los agentes de inteligencia artificial que desarrollan aplicaciones, es como tener un desarrollador disponible 24/7 para una persona que no es técnica, ¿no? Entonces, antes teníamos que saber programar o pagarle a alguien para desarrollar una aplicación e inclusive después esperar meses para que esa aplicación viera la luz. Ahora, nada más lo que empezamos a hacer es describirle a un agente de inteligencia artificial, en particular a un agente de código, cómo tiene que desarrollar su aplicación, darle las especificaciones y la IA lo va a construir y seguramente muchísimo más rápido de lo que antes nosotros los desarrolladores desarrollábamos una aplicación que teníamos que estar escribiendo todo el código para que esa aplicación viera la luz. Lo que sí, obviamente, vamos a tener que hacer con ese agente de código, imagínense como ese desarrollador que ahora podemos contratar, muchísimo más barato, by the way, vamos a tener que iterar con ese agente, ¿no? Vamos a tener que, generalmente va a ser muy difícil que nosotros dándole una especificación de una aplicación al principio del desarrollo, podamos tener una aplicación corriendo en minutos, horas o días, sino que vamos a tener que estar iterando con ese agente de inteligencia artificial hasta que lleguemos al resultado que queramos. Es como el ida y vuelta que tendríamos con un desarrollador que contratamos. Y acá información general sobre IA, creo que esto más o menos todos lo deben de tener claro, pero la IA, en particular la IA generativa, ¿qué es lo que tiene por debajo? Bueno, la IA generativa por debajo es un cálculo matemático, es un cálculo probabilístico, que está basado en un conjunto de datos y lo que hace de ese conjunto de datos es sacar algunos patrones para, cuando nosotros le escribimos algo, predecir lo que tiene que responder. Entonces, si nosotros, en un ejemplo particular, si nosotros le ponemos hola, ¿cómo estás? Esta inteligencia generativa lo que va a hacer es, ok, veo ese hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces aparece, digamos, en todos mis datos de entrenamiento? Y predice cuál tiene que ser la respuesta. Seguramente, después de hacer cálculos matemáticos y probabilísticos y tomando en cuenta los datos de entrenamiento que tiene, va a decir, ok, generalmente cuando alguien pregunta, hola, ¿cómo estás? Tengo que responder, todo bien y vos, por ejemplo. Bien. Eso es lo que ocurre a grandes rasgos y a muy alto nivel cuando estamos interactuando con una inteligencia artificial generativa, que generalmente todos los agentes de código están basados en un LLM o una inteligencia artificial generativa. Y esta también es una aclaración cuando la IA no es perfecta, obviamente, porque en realidad no es que está razonando como un humano, y esto es muy claro que lo tengan claro, ¿no? Valga la redundancia. Cuando estamos hablando con una inteligencia artificial generativa, no estamos hablando con una persona que razona, no estamos hablando con una persona que sabe el contexto. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque como les dije, como en realidad lo que hace es predecir un texto a partir de un texto, generalmente pueden haber alucinaciones. Y esas alucinaciones pueden venir por falta de contexto. Por ejemplo, un hola, ¿cómo estás? En un contexto donde hay tristeza, quizás la respuesta no puede ser todo bien y vos, ¿no? No va a ser lo mismo tampoco en un contexto donde todo es felicidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro cuando estamos hablando con una inteligencia artificial generativa. No estamos hablando con una persona que razona y ve todo el contexto para responder, sino lo único que hace la inteligencia artificial generativa es un cálculo probabilístico a partir de datos que posee, a partir de datos de entrenamientos que tiene. Y acá, como les pongo, a veces inventa cosas que suenan correctas, pero no lo son. Siempre hay que revisar el resultado que nos retorna la inteligencia artificial generativa. Tiene contexto limitado. Si el proyecto crece mucho, puede olvidar partes anteriores de la conversación. Y después tenemos la iteración normal, que como les comentaba, siempre vamos a tener que estar
iterando con esa inteligencia artificial para poder tener el resultado que queremos. Obviamente hay muchas técnicas para ir resolviendo todo esto, todas estas limitaciones, que es un poco lo que hacen los agentes de código. Los agentes de código que consumen una inteligencia artificial generativa tratan un poco de resolver todos estos problemas con diferentes capas antes de mandarle la información al modelo de inteligencia artificial. Así que en lo que nos convertimos hoy en día, no solo las personas que no son técnicas, sino también las personas que somos técnicas, es en un director de orquesta. Tenemos que dirigir, pero no ejecutar. Antes teníamos que ejecutar. Antes teníamos que ejecutar todas esas tareas técnicas para poder desarrollar una aplicación. Inclusive las personas que no eran técnicas no podían hacerlo, se sentían bloqueadas. Y eso un poco a la pregunta que veníamos antes. Cuando antes una persona técnica quería desarrollar una aplicación, ya se veía limitada porque no tenía los conocimientos. Bueno, este es el cambio más disruptivo que estamos viendo hoy en día. Hoy ya esa persona que no era técnica, hoy en día ya puede tener las habilidades para desarrollar una aplicación. Y eso lo estamos viendo ya en carne propia esta semana pasada creo que fue, GitHub, que ahora vamos a hablar un poco qué es GitHub, pero imagínense como un Google Drive, pero para el código de las aplicaciones. GitHub está llegando ya a su límite de almacenamiento, o sea, está teniendo problemas con su infraestructura, porque ahora lo que antes era quizás un porcentaje de personas que subía código de aplicaciones a GitHub, hoy en día se volvió exponencial, lo cual eso nos da a entender claramente que ya hay muchísimas más personas creando aplicaciones que antes, y obviamente GitHub se va a tener que adaptar a eso y va a tener que modificar obviamente su infraestructura para soportar la carga que se le viene de desarrolladores o no desarrolladores creando aplicaciones a través del bytecoding. Así que ahora somos un director de desarrollo donde vamos a estar iterando con nuestros agentes de código que van a ser nuestros desarrolladores y obviamente vamos a ser mucho más veloces en llevar a cabo esa idea que habíamos pensado. Pero antes de meterme ahora un poco en lo que es programar, lo que es código, etcétera, ¿se va entendiendo todo hasta acá? ¿Está claro? Los veo en el chat. Uy, somos 30 personas ya. Opa. Bien de bien, me alegro que se vaya entendiendo. No se preocupen que vamos a dejar unos minutos al final para cualquier pregunta que tengan acerca de la presentación. No abro preguntas ahora porque si no nos vamos a ir de tiempo, pero quédense tranquilos que al final vamos a tener unos cuantos minutos para preguntar cualquier cosa. Bien, me alegro que se vaya entendiendo. Vuelvo a la presentación entonces. Bueno, ahora nos vamos a meter en algo interesante. Vamos a empezar a hacer algo más práctico, más que todo teórico. ¿Quiénes de acá entienden qué es un código? O cuando se habla de código, ¿entienden qué es? Los veo ahí en el chat. Cuando hablan ahí de programación, ¿qué es el código? Bien. Ahí veo Fanny, Oscar. Bien de bien. Bueno, voy a reforzar un poquito ese término que quizás que personas que no han estado trabajando con código no saben qué es. A ver, el código a grandes rasgos, y no me maten todos los técnicos que están por acá, pero voy a tratar de explicarlo lo más a alto nivel posible. El código en sí es un archivo que tiene cierto texto o cierta sintaxis, si quieren llamarlo. Y a eso generalmente le llamamos lenguaje. Entonces, cada vez que nosotros le pedimos a un agente de código en particular que desarrolle una aplicación, generalmente lo que va a hacer es escribir archivos organizados de alguna manera, en algunas carpetas, con diferentes sintaxis, etc. Va a escribir archivos que adentro tienen una especie de texto, que ahora vamos a ir un poquito al detalle, vamos
vamos a verlo en la práctica, pero en sí y a grandes rasgos, eso es codificar, eso es programar, es escribir en una determinada sintaxis un archivo que después de ser procesado por algo que ahora vamos a explicar, ese archivo es entendido por una máquina. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese archivo que escribimos con determinada sintaxis y que a eso le llamamos lenguaje? Le estamos dando instrucciones a una máquina, en particular a un procesador, porque podemos tener diferentes máquinas, para que realice ciertas acciones. Eso es lo que estamos haciendo cuando programamos, cuando codificamos. Y ese es el gran cambio que estamos viviendo ahora. Ya no necesitamos personas que sepan escribir ese lenguaje, que sepan escribir esa sintaxis, sino que ahora tenemos una inteligencia artificial, que en particular son los coding agents o los agentes de código, que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces acá le pongo en la slide, es un archivo de código, no es más que texto plano escrito con reglas muy estrictas. La máquina no va a entender esas ideas, obviamente no va a entender ese archivo que nosotros escribimos, lo vamos a tener que pasar a unos y ceros, porque la máquina entiende unos y ceros a través de un proceso que ahora vamos a ver cómo se llama, y esa máquina va a ejecutar esas instrucciones para devolvernos un resultado. En particular ahora vamos a hacerlo con un lenguaje que se llama Python, pero lo podríamos hacer hay muchísimos lenguajes que pueden ver por ahí, pero generalmente cuando estamos hablando de una persona que sabe Python, o un Python developer que van a ver por ahí, es una persona que tiene muchísima experiencia trabajando con este lenguaje. Y no solo ese lenguaje, sino con todo lo que lo rodea a ese lenguaje. Y acá les dejo en la slide, y ahora vamos a ir a Visual Studio Code para que puedan ver en este ejemplo, sobre todo para las personas que no saben programar. Yo acá, por ejemplo, le estoy dando una instrucción a una máquina para hacer algo, que ahora vamos a ver qué es. Y esto es codificar, y esto es programar, escribir un archivo con determinada sintaxis que después de ser procesado se traduce al lenguaje de máquina para que esa máquina pueda ejecutar ciertas acciones. Así que voy a abrir un segundo Visual Studio Code. Dígame si se ve por ahí. Visual Studio Code, si lo están viendo. Bien, pónganme deditos para arriba a ver si se ve bien. ¿Precisan que les agrande un poco la letra? Les agrando un poco si quieren. Díganme. Porque yo lo veo bien, pero capaz que ustedes lo ven un poco más chico. Bien, perfecto. Bien, acá estoy en un poco más grande, bien, un poco más grande. Ahí, Oscar, o un poco más. Perfecto. Bien. Bien, acá estoy en un IDE, que ahora después vamos a explicar qué es un IDE, pero imagínense que es un entorno para desarrolladores, para programar. Bien, esto se llama Visual Studio Code, lo pueden descargar, es gratuito. Es un entorno para desarrollar, que en sí lo que nos permite es, acá donde dice Bytecoders, en realidad es una carpeta en mi equipo que se llama Bytecoders. Estoy abriendo esta carpeta en mi equipo. Y acá adentro yo puedo poner archivos y carpetas como si estuviéramos trabajando con el Explorer o con el Finder de Mac. Es nada más que eso. Y lo que puedo hacer es yo abrir estos archivos y acá a la derecha se me va a disponer lo que está, el contenido de ese archivo. Como si nosotros lo viéramos en un Notepad o lo viéramos en un, ¿cómo se llama? El TextMate de Mac. Es lo mismo. Esto es Visual Studio Code, es una interfaz para, generalmente que trabajamos los desarrolladores, y ahora obviamente se va a hacer mucho más, ya es mucho más popular, porque hay muchas personas que quizás no son técnicas trabajando con esto, con este IDE, con esta aplicación, pero lo que nos permite es eso, es un editor de código para hacernos la vida un poco más fácil, porque si no, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Bueno, yendo a la carpeta que tengo en mi equipo, abriendo ese archivo con otra aplicación, viendo cómo lo modifico con ese archivo, lo guardo, después tengo que volver, mover los archivos en la carpeta. Bueno, esto nos hace la vida un poco más fácil. A grandes rasgos es eso. Tiene muchísima más funcionalidad de las que les estoy diciendo, obviamente, pero
me voy a quedar con lo básico. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a abrir la carpeta Bytecoders, que acá, si vamos a abrir carpeta, van a ver que está en mi equipo, esta carpeta Bytecoders, está en mi carpeta repos, y acá adentro tengo Bytecoders, es una carpeta en mi equipo, perfecto, la tengo abierta acá en esta aplicación. Acá voy a crear un archivo con este botón, que le voy a poner hola.py. ¿Y por qué PI? Como dijimos, nosotros tenemos que escribir un archivo con cierta sintaxis, con cierto lenguaje, que después va a ser tomado por un proceso que nosotros le llamamos compilador, que lo que va a hacer es traducir ese archivo a lenguaje de máquina, a algo que pueda entender una máquina. ¿Bien? Y generalmente estas extensiones .py, .cs, .java, .js, etcétera, 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 nos dicen generalmente cuál es el lenguaje en el que está escrito ese archivo y cuál es el compilador que yo tengo que usar para procesar ese archivo. Entonces, en particular, la extensión py es la extensión de Python. O sea que yo voy a escribir este archivo con el lenguaje de Python. ¿Bien? Así que ahí lo creé. Como ven, automáticamente se me abre ese archivo a la derecha, como ven acá. Y acá voy a empezar a escribir en la sintaxis que me permite Python, porque estoy escribiendo este archivo Python, y voy a tratar de darle ciertas instrucciones a una máquina. Y esto, a muy grandes rasgos, es programar, es codificar, y es eso lo que ustedes van a escuchar por ahí que, bueno, este es programador Python, este es programador C#, este es programador C++, bueno, me fui un poco lejos. Bueno, pero cuando estamos hablando de ese tipo de desarrolladores, son desarrolladores muy expertos en escribir ese tipo de archivos. Entonces acá me voy a ir a la presentación de vuelta y me voy a copiar este texto que les dejé acá en la presentación. Obviamente esto lo van a poder probar después en sus equipos. Y le puse nombre igual Nicolás, print, hablo paréntesis, hola más nombre. Eso es lo único que le escribí. Obviamente esta es la sintaxis que Python acepta. Y les voy a explicar un poquito qué es cada línea. No me voy a meter en tecnicismos ni lógica ni nada. Le voy a tratar de hacer entender qué es lo que está escrito acá para que una persona no técnica entienda. En esta primera línea donde yo estoy colocándole nombre igual Nicolás, lo que estoy haciendo es lo que se llama asignar una variable. Obviamente personas que vean el igual acá van a pensar, ¿pero qué está haciendo? ¿Una operación matemática? No, no estoy haciendo operación matemática, sino estoy haciendo una operación lógica donde le estoy diciendo, en esta cajita que se llama nombre, poneme la palabra Nicolás. Y esto es lo que quiere decir esta sentencia. Le estoy diciendo, en la cajita que se llama nombre, poneme el texto que le estoy poniendo en pantalla, que es Nicolás. Eso es lo que hace esa línea. Y eso es lo que yo le voy a instruir a la máquina para que haga. Y después, en la segunda línea, lo que le voy a decir, y acá ya estoy usando una función, que es casi el mismo concepto que las funciones matemáticas, aquellos que pasaron por el colegio, liceo, secundaria, etc. Cuando hacemos una función en matemáticas, es lo mismo. Yo lo que estoy diciendo es, utilizar la función print, que hace algo particular, pasándole estos parámetros. Y esos parámetros son la palabra hola más lo que hay dentro de esta cajita que se llama nombre, que está acá definida. Entonces, ¿qué va a hacer este print? Lo que va a hacer este print es escribir en pantalla hola más, este más no es de suma, sino es un más de concatenación. ¿Qué quiere decir concatenar? Es sumarle un texto digamos, siguiente al texto que escribí. Y le voy a decir que ponga hola más, o sea que voy a concatenar otro string, otro texto, que en este caso es lo que está dentro de la cajita, que nosotros le llamamos variable, nombre. Si salvamos esto
y abrimos una terminal, que es el command que ustedes conocen, la línea de comandos que también pueden ver en Windows, y vamos a la carpeta donde estoy, donde yo tengo este archivo, yo lo que puedo hacer es compilar este archivo que acabo de escribir en una sintaxis particular para que la máquina lo entienda. Y es eso lo que yo les decía cuando estamos procesando el archivo que escribimos. Cuando procesamos este archivo, lo que estamos diciendo es traducime a través de cierto proceso que le llamamos compilador, que en este caso tiene que ser un compilador de Python porque estamos escribiendo en Python, compilame este archivo para que una máquina lo entienda. Entonces, yo que voy a llamar acá, voy a llamar al compilador de Python, que en particular en mi máquina lo estoy llamando con Python 3, y le voy a decir y le voy a pasar el nombre del archivo. ¿Qué va a hacer esta sentencia? Como les dije, va a procesar el archivo y le va a instruir a la máquina para que asigne el texto Nicolás a nombre y lo imprima en pantalla como hola más nombre. Si yo le doy enter acá, lo que van a ver es que me puso hola Nicolás en pantalla. Y si entienden todo esto, me quedo re contento de la charla. Las personas que no son técnicas. ¿Se entendió lo que pasó? Coméntenme en el chat. Bien, Alberto. Bien, bien, Claudia, bien, Sol. Bien. Nicolás, tú has resumido, para los que somos técnicos, varios cursos de la universidad, fundamentos de programación, cómo entender la lógica de compiladores, y eso es buenísimo, ¿no? Y lo has explicado en un lenguaje muy sencillo. Exacto, exacto. Era mi intención tratar de resumir los 5 años de facultad y de universidad en 5 minutos. Era muy difícil, pero espero que se haya entendido. Y si entendieron esto, me quedo muy contento de esta charla. Ya con eso me quedo muy contento. Bueno, esto mismo que acabo de hacer yo es lo que nosotros los desarrolladores generalmente hacemos, obviamente en muchísima más escala, muchísimos más archivos, en una organización que hay que hacer en cierta organización, etcétera, muchas carpetas, etcétera. Es lo que hacemos nosotros los desarrolladores cuando estamos desarrollando una aplicación. Escribimos muchísimos de estos archivos, que ahora les voy a explicar cómo también nos ahorramos trabajo con algunas cosas que existen también en el mundo de la programación. Y terminamos compilando todos esos archivos para que una máquina entienda lo que nosotros queremos que haga. Eso es programar y eso es codificar. ¿Qué está ocurriendo ahora? Es que nosotros, los desarrolladores, ya no nos tenemos que sentar a escribir este código. Y este es el cambio más disruptivo, y si entienden eso también me voy a quedar muy contento. Ese es el cambio más disruptivo que estamos viviendo en esta era. Y es muy emocionante vivir en esta era por eso mismo. Porque ahora ya los desarrolladores, ni siquiera las personas que no son técnicas, no tienen que empezar a aprender todo esto. O a escribir esta sintaxis o a entender por qué pongo nombre igual a Nicolás. Porque ahora le puedo decir a un agente de inteligencia artificial que lo haga por mí. Y si entienden eso y le ven la oportunidad que hay en eso, les va a volar la cabeza. Porque nosotros los desarrolladores ya no las vuela, porque entendemos un poquito más, pero las personas que no son técnicas y no saben escribir código, si llegan a entender esto, van a entender el tiempo, y sobre todo, ahí está el key de la situación, el tiempo que nos estamos ahorrando con los agentes de código. Exactamente, Sol. Bien, ahora vamos a volver a lo práctico, pero vuelvo un poquito a la presentación, porque si no se me va a ir la hora. Perfecto, entendimos cómo es desarrollar, qué es codificar, entendimos lo que hace en particular Python en este caso. Acá les pongo un poquito lo que se acaba de describir en la clase práctica. El compilador abre el archivo, lee la primera línea, lee la segunda línea, ejecuta esas instrucciones y devuelve el resultado en pantalla. Pero obviamente también podemos tener errores.
cuando estamos desarrollando ese código. Y acá vuelvo un poquito a la presentación, al Visual Studio Code. Yo si me hubiera equivocado, por ejemplo, pongo algo así, ven que ya me lo está comentando como si fuera un error. Si yo ahora vuelvo a ejecutar esto, lo vuelvo a ejecutar, van a ver que me da un error. Y esto es lo que ustedes, sobre todo las personas no técnicas, escuchan ahí, hay un bug, hay un bug, hay un bug, hay un error en el código, etc. Generalmente, y en la mayoría de los casos, es porque nosotros los desarrolladores nos equivocamos en algo, cuando estábamos escribiendo un código. Y esto es generalmente lo que pasa, que a veces que van a una web y les aparece un error medio raro ahí, ven un choclo de textos que no entienden nada. Generalmente lo que está pasando por detrás es que nosotros le dimos una instrucción errónea al compilador y el compilador explotó. Dijo, no, esto no lo puedo entender, voy a tirar este error. Exactamente. Exactamente. O el usuario encontró una funcionalidad que no tuvimos en cuenta, o un error que no tuvimos en cuenta cuando estábamos escribiendo este código. Porque obviamente nosotros tenemos que tener todos los casos en cuenta a la hora de que una persona esté usando esta aplicación y se nos olvidó escribir algo, también va a dar error porque el compilador no entiende qué es lo que tiene que traducirle a la máquina, ¿se entiende? Y ahí van a ver esos errores y es eso, cuando escuchan hay un bug, hay un error, etcétera, eso es lo que está ocurriendo por detrás. Perfecto. Lo voy a dejar de aburrir un poco con código y ahora vamos a ir un poquito más a otros conceptos más de alto nivel, pero esto es un poco lo que les explicaba recién. Esto es lo que cambia el mundo, esto es lo que está cambiando el mundo hoy en día. El bytecoding viene a explotar esa oportunidad. El bytecoding, el bytecoding no es la práctica de desarrollar, escribir ese código, no. Eso lo hace un coding agent. Lo que le llamamos bytecoding es a la práctica, la disciplina, si se quiere, de una persona estar hablando en lenguaje natural con una inteligencia artificial generativa, que lo que hace esa inteligencia artificial generativa es escribir código. Puede hacer muchísimas más cosas también, pero en particular en bytecoding lo que estamos haciendo es eso. Entonces, nosotros le vamos a dar la idea a esa gente de código, le vamos a dar un prompt, esa inteligencia artificial va a generar esos archivos que les decía, y después una máquina va a ejecutar las instrucciones que en particular el agente de inteligencia artificial, el agente de código, le dio como archivos. Como les decía, no van a necesitar programar, pero sí van a necesitar saber algunos conceptos que seguramente las personas no técnicas escuchan por ahí: frontend, backend, base de datos, framework, GitHub, API. Todos esos conceptos hoy en día los están escuchando por ahí. Y me acabo de dar cuenta, Rommel, que estamos en 47 minutos, perdón. Bueno, empezamos un poquito más tarde, pero bueno, me voy a extender un poquito más. Voy a pasar por estos conceptos un poco más rápido, pero quiero que les quede claro igual. Y me voy a apoyar en una analogía para que las personas no técnicas entiendan cuando están hablando o cuando las personas técnicas hablan de estos conceptos. Primero, el frontend. El frontend es todo lo que se ve, todo lo que el usuario ve de una aplicación. Y acá a la derecha tienen una imagen de un dashboard de una aplicación particular. Eso es el frontend. La interfaz, los botones, los colores, los formularios que ven en pantalla, todos, si se puede ver, es frontend. Y la analogía con frontend, y lo llevo a un restaurante, la analogía es el salón, ¿no? O sea, es lo que el usuario ve, lo que el comensal de ese restaurante ve, lo que el cliente experimenta directamente. Y cuando estamos trabajando con un agente de inteligencia artificial y queremos que haga algo en el frontend, le vamos a decir: hace que el botón sea azul y esté centrado en la pantalla. Ese va a ser un pedido de frontend. ¿Bien? Después tenemos el backend, que es lo que pasa detrás, que en la analogía del restaurante sería la cocina.
donde se está elaborando ese plato con determinada receta, con determinados pasos, etc. Es, digamos, la lógica, las reglas, para que esa aplicación se comporte de determinada manera. Y un ejemplo para crear, digamos, un ejemplo de pedido del agente de código para crear algo en el backend va a ser, cuando el usuario se registra, mandale un mail de bienvenida. Entonces el agente de código va a hacer algo, va a crear un código que cuando el usuario se loguea a la aplicación, se le manda un mail. Pero eso no se ve en el frontend, el usuario no lo ve a eso. Sino es el backend que está siguiendo ciertas reglas para llegar a esa acción. Después tenemos el concepto de base de datos. El concepto de base de datos es los datos que se guarda la aplicación. No existe una aplicación hoy en día que no tenga datos. Si no tiene datos, no existe aplicación. Entonces, las bases de datos es el lugar donde se guardan esos datos, que en la analogía con el restaurante quizás sería la libreta de pedidos, la libreta de recetas, donde se guardan datos cruciales para la operación de ese restaurante o de esa aplicación. Si no hubiera esa base de datos, obviamente nosotros cuando abrimos la aplicación, estamos trabajando con ciertos datos y la cerramos, nos borraría todo. Entonces, necesitamos algo particular que guarde datos y que persista esos datos, que es cuando nosotros los desarrolladores hablamos de persistencia de datos. Cuando hablamos de persistencia de datos es porque tenemos algo, un sistema, que guarda esos datos para que la aplicación pueda funcionar. Y ahí les dejo algunos ejemplos: usuarios registrados, productos de catálogo, historial de compras, mensajes enviados. Y acá abajo les dejo una simple tabla que pueden llevar la analogía a lo que sería una hoja de cálculo de Excel. Es más o menos lo mismo. Esto nosotros le llamamos tabla en una base de datos relacional. Hay otros tipos de base de datos, que no vamos a entrar ahora o que no viene al caso, pero las bases de datos relacionales lo que tienen adentro son tablas, como si fueran sheets de Google Sheet, que guardan datos en este formato de tabla. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que sería una tabla de usuarios del sistema. Entonces, de esta manera, cuando yo me logueo en la aplicación, pongo el usuario que está registrado en esta tabla. Y de esta manera el sistema sabe quién soy yo. Y qué permisos tengo, por ejemplo. ¿Ah? Después vamos a un concepto API. Este concepto lo habrán escuchado a mansalva por ahí, que es, digamos, el concepto trata sobre Application Programming Interface, que es la interfaz de programación de aplicaciones, que lo que hace es conectar dos aplicaciones. Y ahí, como les pongo en el slide, una API es una puerta de entrada que permite que dos programas se comuniquen entre sí. Esto, obviamente, los usuarios no lo ven, no es el frontend, pasa por detrás también. Generalmente se confunde el concepto de backend con API, a veces que están integrados, son lo mismo. Está bien, depende de la arquitectura de su sistema. Pero es algo que no se ve y es la manera en que dos aplicaciones, imaginen que tienen dos frontend y dos backend, bueno, esos dos backend se van a conectar generalmente a través de una API. Hay otras formas de conectarse que no vamos a entrar al caso, pero las APIs sirven para eso, para conectar dos aplicaciones. Y ahí les dejo la analogía también, sería el mozo, digamos, ¿no? El mozo que va a buscar el pedido a la mesa del comensal, lo lleva a la cocina para que se prepare. Una vez que se termina de preparar, el mozo vuelve y entrega el plato al comensal. Un ejemplo que podríamos estar trabajando con la inteligencia artificial es cuando tu app muestra el clima, no calcula nada. O sea, cuando ustedes van a su aplicación y de clima y quieren ver cómo va a estar el clima para hoy, generalmente esa aplicación no está haciendo cálculos y viendo cómo viene el viento, el sol, la luna, etc. No. Lo que está haciendo es consumir una API particular de un sistema que sí está especializado en eso. Y ahí les dejo OpenWeather, por ejemplo. Y eso es API, es la manera en que se conectan dos aplicaciones. Y después tenemos un concepto que también lo van a escuchar mucho, quizás
no tanto personas que no son técnicas, pero sí nosotros que somos técnicos, que es el framework. Y para hablarles a grandes rasgos qué es el framework es, imagínense todos esos archivos que escribimos, pero empaquetados de determinada manera, que los podemos reusar en todas las aplicaciones que queramos desarrollar en nuestra vida. Entonces, los desarrolladores, generalmente usamos esos frameworks porque nos ahorran pila de tiempo para escribir ciertas funcionalidades que siempre son las mismas en las aplicaciones. Por ejemplo, la autenticación o cómo un usuario se loguea a una aplicación. Generalmente, sacando algunas variaciones, generalmente es más o menos lo mismo para todas las aplicaciones. Bueno, ahí podemos ir a buscar un framework que tiene todos esos archivos ya escritos y lo único que hacemos es agarrarlo y reutilizarlo en nuestra aplicación para ahorrarnos tiempo de estar desarrollando todo ese código para hacer una autenticación de una aplicación. Y ahí se van a encontrar con frameworks como React, que está más centralizado en lo que es el frontend, Next.js, que está también enfocado en lo que es toda una aplicación web, que tiene su frontend, que tiene su backend, etc. Bueno, Next.js nos ayuda y nos acorta mucho el camino a la hora de desarrollar ese tipo de aplicaciones, porque ya tienen muchas funcionalidades ya prehechas. Y Node.js, por ejemplo, lo podemos pensar para un backend. Queremos crear un backend que necesita real time, o sea, que necesita mucha interacción, etc. Bueno, podemos tener Node.js como empaquetado, como framework, para ahorrarnos el tiempo de desarrollar ese tipo de aplicación, ese tipo de frontend en particular. Las inteligencias artificiales, los agentes de código, generalmente también van a tomar esa estrategia. No van a escribir todo desde cero como si fuera la primera aplicación que hacen en su vida. No, van a ir a buscar este tipo de frameworks a lugares donde están, ya hosteados ahí, que todas las inteligencias artificiales los pueden tomar, inclusive los desarrolladores los podemos tomar de ahí, que son administradores de paquetes, y agarrar ese framework para acortarse el tiempo y poder desarrollar esa aplicación muchísimo más rápido. Y después quiero que también se queden con un concepto de GitHub, que como les dije, para llevarlo a una analogía no técnica, vendría a ser como el Google Drive para tu código, donde nosotros lo que podemos hacer es toda esa estructura de carpetas, esa estructura de archivos que creamos para nuestra aplicación, lo podemos subir a un lugar en la nube, que en particular es GitHub, para poder estar seguros de que nuestra versión está asegurada en algún lugar y si rompemos nuestra versión local que tenemos en nuestro equipo, no pasa nada. Y además para muchísimas más cosas que tienen que ver con la colaboración. Cuando nosotros trabajamos en un equipo de desarrollo, generalmente nosotros siempre vamos a querer tener nuestro código en GitHub o en GitLab. Hay muchos proveedores de código, digamos, de control de código. Tienen Bitbucket, tienen GitLab, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a querer hacer nosotros en ese caso, que estamos trabajando con un equipo de desarrollo y que generalmente vamos a estar trabajando en esos mismos archivos y carpetas que desarrollamos para nuestra aplicación, es tenerlo en ese lugar donde todos los desarrolladores que estamos en el equipo podemos colaborar. ¿Y cómo colaboramos? Vamos a hacer una copia de eso que tenemos, de esa carpeta de código que tenemos en GitHub, y vamos a hacernos una copia local de eso. ¿Y qué nos va a permitir hacer GitHub o qué nos va a controlar GitHub? Cuando nosotros estemos, por ejemplo, estoy yo y está Damián, que está por ahí en la llamada, trabajando en la misma funcionalidad para esa aplicación y estamos editando esos archivos de código. Si estamos trabajando en el mismo archivo, como tenemos una copia local de lo que está ahí arriba, no pasa nada, podemos trabajar bien. Pero el momento de yo decir, ok, terminé mi funcionalidad y Damián también terminó su funcionalidad y quieran subir ese código a GitHub, GitHub lo que va a hacer es decirles, ok, pará, porque los dos están editando el mismo archivo. Tenemos que ponernos de acuerdo para que lo que ustedes suban a este repositorio de código esté correcto y no se rompa. Volviendo a los bugs que estábamos hoy en día, muchos de los bugs que ustedes ven hoy en día en las aplicaciones ocurren en ese proceso que yo que les estoy explicando de colaboración. Cuando Damián quiera subir y yo quiera subir ese mismo archivo, GitHub nos va a decir pará, y nosotros nos vamos a tener que poner de acuerdo, es lo que se llama el merge. Nos vamos a tener que poner de acuerdo para que el archivo que se suba sea el correcto. Existe todo un protocolo, todo un mecanismo que se hace a través de Git, que es un administrador de código, que tiene sus propios comandos, su propio protocolo, para que
siempre en GitHub quede el código correcto y la versión correcta de mi aplicación. Y así es como se colabora en una misma base de código con muchísimas personas. Además, GitHub sirve para muchísimas otras cosas, no solo para colaborar con código, sino sirve también para deployar aplicaciones. ¿Qué es eso de deployar aplicaciones? Para cuando nosotros queremos que nuestra aplicación no quede solo en mi entorno local, sino que también quiero que se deploye en un ambiente productivo donde muchísimas personas puedan acceder. Obviamente, cuando estamos trabajando en nuestro equipo local, a no ser que tengamos una EP pública en nuestras casas, no lo vamos a poder disponer para el público. Lo vamos a tener que hacer en un servidor, generalmente en la nube, también podría ser local en un data center, por ejemplo, donde quede disponible para todo el mundo. Y para muchas otras cosas más sirve GitHub, pero quiero que se queden con ese concepto, que es el lugar donde nosotros podemos controlar las versiones de nuestras aplicaciones. Y acá les dejo el mapa completo de lo que vimos. Frontend, backend, API, base de datos, y GitHub, digamos, que estaría englobando todo. Vamos a entrar un poquito en las herramientas de Bytecoding ahora que ya se entendió un poco todos los conceptos con respecto a desarrollo de software, y díganme rápido si se entendió bien toda esa parte, que es lo que quiero que se lleven de esta charla, con algún pulgarcito para arriba, y me estoy apurando, Rosmel, perdón que me estoy pasando un poco de la hora. Y vamos a ponernos un poco a entender un poquito más de Bytecoding. Perfecto. Hay dos tipos de agentes de código. Y ahora voy a salir un poco del concepto de Bytecoding, sino estoy dentro del concepto de Bytecoding, pero me voy a enfocar ahora en ese agente, en esa inteligencia artificial que escribe ese código. Hay diferentes tipos de agentes de código, o digamos coding agent, que se llama en inglés, que yo los divido en dos, que son los app builders y los agentic IDs, o los IDs agénticos. Los app builders generalmente van a escuchar Bolt, Lowell, Replit, B0, etc. Son, digamos, agentes de código que les facilita la vida. Sería la definición. Vos les describís qué querés hacer y él te desarrolla toda la aplicación y ya te la dispone para que vos la veas rápidamente, y con un par de botones ya lo podés deployar a un lugar donde queda público y todas las personas pueden acceder. Yo generalmente ese tipo de coding agents o agentes de código, generalmente los sugiero para landing pages, webs, prototipos, o validar algunas ideas que quieran para aplicaciones que después van a ser más grandes. Lo sugiero para ese tipo de aplicaciones. Y generalmente ya es como un llave en mano, ¿no? Donde nosotros le decimos lo que tiene que hacer, lo hace, me lo deploya, me lo publica y ya queda ahí disponible para usar. Los agentic IDs son, digamos, más complejos, si se quiere, de entender, pero no están tan relacionados a un prototipo, sino están pensados más para hacer aplicaciones mucho más completas, mucho más complejas también, y ahí ya estamos hablando de proyectos reales de aplicaciones. Es mucho más potente que los app builders, y además nosotros tenemos mucho más control de lo que está ocurriendo en esa herramienta. Por ejemplo, yo les mostraba Visual Studio Code, si bien no es un Agentic IDE, sino tenemos que utilizar algunas otras cosas para que sea un Agentic IDE, pero ustedes ya se pudieron quedar con la idea de que estamos viendo los archivos, podemos ver el contenido de los archivos, podemos ejecutar cosas, y además tienen otras funcionalidades que no fui en profundidad, pero van a entender claramente cuando estamos hablando uno del otro, porque si van a Bolt, por ejemplo, ya tienen su interfaz web, es un chat y nada más. Van a ver que con los Agentic IDs tienen muchísimo más control, y ahí tenemos Cloud Code, Cursor, Antigravity, Windsurf. Bueno, hay también muchos Agentic IDs hoy en día. Sin lugar a dudas, el que está picando en punta hoy en día es Cloud Code. Creo que sin lugar a dudas, y ahí me pueden apoyar quizás los que son más técnicos de la llamada.
Acá les explico un poco más al detalle qué es cada uno, ya un poco les expliqué. Con los app builders no tenemos que instalar nada, se genera todo automático. Lo que sí obviamente tiene algunos límites y restricciones. Van a ver que tienen planes en esos app builders porque son web y obviamente les van a cobrar por hacer todo eso. Eso también es una muy buena diferencia. Con los Agentic IDs, ustedes tienen más entornos completos, tienen muchísimo más control, son agentes que ya planifican, escriben, detectan errores, se corrigen solos, etc. Y ahí, como les decía, tenemos a Cloud Code como la herramienta más potente. Y ahora me voy a meter en una de las habilidades más importantes que todos tenemos que saber, y también quiero que se queden con eso de esta charla, es la ingeniería de prompt. Si ustedes gastan una semanita, 2 semanitas de su tiempo para entender ingeniería de prompts, seguramente van a performar y van a rendir mucho mejor que una persona que no conoce nada de esto. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder entender cómo tienen que dar las instrucciones correctas, en lenguaje natural, obviamente, en el lenguaje que hablamos nosotros, a un agente de código para que realmente se desempeñe de manera correcta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a entender que le tenemos que pasar en ese prompt o en ese texto? Bueno, cada prompt hay muchísimas técnicas acá. Pueden ir a nuestra academia si quieren. Después les voy a dejar el QR para que accedan, que ahí tenemos un módulo particular sobre ingeniería de prompt. No me va a dar el tiempo, obviamente, de hacerlo en esta charla. Es un tema que es bastante extenso y que tienen que ir aprendiendo, pero que también se pueden apoyar en una inteligencia artificial para hacerlo. Esa es la realidad. Y muchos de nosotros lo hacemos porque van a ver que no existe el prompt perfecto. Generalmente tenemos que ir iterando con una inteligencia artificial que nos ayude a ir creando ese prompt para que después pasarle ese prompt a un agente de código para que desarrolle nuestra aplicación. Pero generalmente tiene que tener algunos puntos particulares ese prompt. Tiene que tener un contexto, tiene que tener un objetivo, tiene que tener restricciones y tiene que tener el resultado esperado como mínimo para cualquier prompt que estén escribiéndole a un agente de código. Si ustedes hacen eso, generalmente el rendimiento de nuestro agente va a ser cercano a lo que nosotros queremos. Y acá les dejo algunos ejemplos de lo que sería un buen prompt y un prompt que no es correcto. Por ejemplo, un prompt vago sería, haceme un formulario. Bueno, no le dije nada, no le di ni contexto ni nada a la gente de código, y van a ver que la gente de código lo va a hacer, pero generalmente lo va a hacer no del todo como lo esperamos. Un prompt preciso sería crear un formulario de contacto con 3 campos, nombre, email, mensaje. Cuando el usuario lo envíe, mostrar un cartel de confirmación en verde, que diga gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya le estamos dando mucho más contexto, mucho más detalle a la gente de código y seguramente ahí sí nos va a entregar el resultado que queremos. Otro ejemplo, también, tenemos algo ya desarrollado, que la gente ya desarrolló, ya escribió todo el código, y le decimos, no me gusta cómo se ve. Solo eso. Claramente en ese caso la IA no va a entender y va a tomar su propia decisión basado en su cálculo probabilístico. Recuerden que siempre por debajo es un cálculo probabilístico. Y sería muy diferente si le decimos el botón de enviar está demasiado pegado al campo de mensaje, agrega 24 píxeles de espacio entre ambos, cambia el color del botón a azul oscuro y hace el texto del botón más grande de 14 píxeles a 16 píxeles. Obviamente le dimos muchísimo más detalle y seguramente nos va a entregar el resultado que queremos. Así que, como les decía, no existe el prompt perfecto. Sí existe la iteración. Sí vamos a tener que, por más que creemos el mejor prompt de nuestras vidas, del universo, vamos a tener que seguir iterando con el agente para ir ajustando algunas cositas. Así que siempre el proceso va a ser, le escribo un prompt, reviso qué me retornó, identifico qué problemas tiene ese resultado y vuelvo a escribir el prompt de vuelta con eso ajustado. Eso siempre va a ser el ciclo de iteración que vamos a tener con nuestro agente de código. Y acá, como les decía, les dejo este tip, el contexto, el objetivo, la restricción, el resultado esperado. El contexto siempre es qué tenés hasta ahora, qué es el proyecto, cuál es el estado actual, el objetivo, qué querés lograr con este prompt específico en esta iteración, las restricciones, qué no debe cambiar, qué no debe tocar, qué debe preservar. Eso también lo tenemos que especificar a la gente de código y obviamente el resultado esperado. Si siguen esos tips, seguramente se van a acercar un poco más al resultado que esperan. Y un simple tip, no traten de
mandarle todo junto a la gente de código para que haga todo en un prompt kilométrico. Primero porque no va a ser óptimo para su contexto, que después van a entender en siguientes sesiones qué es el contexto. Y segundo, seguramente el resultado no va a ser el esperado porque los agentes de código, en particular los LM también, tienen un problema que cuanto más texto le damos, se va olvidando de lo que hay en el medio. Entonces, tenemos que separarle un poco ese prompt para que lo entienda un poco mejor. Entonces, no traten de hacer el diseño, la lógica, la base de datos, las validaciones y todo en un mismo prompt, sino que sepárenlo por, primero empezamos a hablar del diseño, después hablamos de la lógica, en diferentes conversaciones o en diferentes sesiones que estén interactuando con el agente. Así que, en resumen, vamos a describirle al agente de código en lenguaje natural lo que queremos hacer. Después le vamos a decir qué pantallas tiene que crear, cuál es el diseño que yo quiero para mi aplicación, cuál es el frontend que quiero tener. Y después le vamos a pasar toda esa especificación al agente de código para que empiece a desarrollarlo de manera óptima. Esto es siempre de fuera hacia adentro, esto es una recomendación nomás, arranquen por el diseño de las pantallas de su aplicación, después vayan por la lógica, después a la base de datos y después cómo se conecta todo, sería una buena práctica. Es una simple sugerencia, no tiene por qué ser así, ustedes pueden escribir las especificaciones como quieran, inclusive apoyándose en ChatGPT, por ejemplo, y le pueden decir, quiero crear la especificación para esta aplicación, haceme las preguntas que vos consideres para que realmente yo le pueda pasar un prompt correcto a un agente de código y lo va a hacer perfecto. Estas son unas simples reglas para que no perdamos el trabajo que venimos trabajando con nuestro agente, guardar antes de cambiar, describir qué no cambiar al agente y revertir algo si se rompe. Estas son unas simples reglas que tiene que tener el agente siempre para trabajar. Y quiero ir rápidamente a un pequeño ejemplo, una pequeña demo, para que lo puedan ver en acción, y mientras él esté trabajando vamos a terminar la PPT, así optimizo el tiempo. Decime, Rosmel, si estamos bien, si nos podemos quedar un poquito más. Todos los que están se pueden quedar un poquito más. Que perdón que me excedí un poquito del tiempo. La charla está muy buena, que el tiempo pasa volando. Bien. Sí, pero sí, dale, continuemos. Bien, gracias, Rosmel. Todos los que tienen la llamada, mil disculpas, no era la idea. Estuvimos charlando con Rosmel en la semana si era muy corto, si era muy largo. Bueno, claramente era muy largo, Rosmel, pero bueno, vamos a tratar de llegar a tiempo. Bueno, me voy a abrir ahora Visual Studio Code, lo mismo que estaban viendo hoy en día, antes. Voy a eliminar este archivo que tenía por acá. Y me voy a poner a trabajar con Cloud Code. ¿Cómo trabajo con Cloud Code? Y eso obviamente se lo pueden instalar si van a esta URL que ven por acá. cloud.com/product-cloud code. Acá se pueden descargar todas las versiones que tienen de Cloud Code. Tienen para instalar en la aplicación desktop de su máquina. Tienen una extensión para Visual Studio Code. Tienen una extensión para JetBrains. Lo pueden hacer también en la web, lo cual no se lo recomiendo porque no tiene muchas de las habilidades. Y después lo pueden tener en Slack, pero no está aplicado para Cloud Code. Juan Miguel, después respondo las preguntas si no me entrevero. Bien. Vamos a Visual Studio Code y ahora lo que vamos a hacer, voy a ir a la carpeta donde estaba de Bytecoders, en mi equipo, y acá con un comando, después que ustedes instalen Cloud Code, ya les va a disponer este comando para poder levantar Cloud Code en la terminal, en su command o en su CMD. Le voy a dar Enter y acá me va a abrir Cloud Code en la carpeta en donde estoy trabajando hoy en día. Por eso es bueno los CDETs, porque vamos a poder ir viendo lo que genera Cloud Code acá en esta carpeta que lo va a generar automático, y ahí van a ver eso de este agente de código me escribe los archivos de código. Y acá lo que yo voy a hacer ahora, voy a hacer algo muy simple para que nos dé el tiempo. Le voy a decir que me cree una landing para Pimbu, que es en particular la empresa nuestra que hace consultoría de inteligencia artificial. Y voy a decir que cree una landing y después la vamos a comparar con la real a ver si lo hizo mejor o no. Entonces, ¿qué le voy a explicar ahora? Le voy a dar un contexto muy breve
de lo que hace la empresa, muy breve, pero ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que me haga 10 consultas para ir trabajando en ese prompt y que realmente después le pueda pasar a la gente de código un prompt un poco más elaborado, pero también yo puedo trabajar e interactuar con este mismo agente de código. Recuerden que acá ya estoy con Cloud Code, que ya es el agente de código. No es que me fui a ChatGPT para trabajar en el prompt que le voy a pasar, sino ya empiezo a interactuar con el agente y por eso es multipropósito, ¿no? No es solo que yo uso Cloud Code para codificar, sino tiene muchísimas de las habilidades que tiene ChatGPT también, pero lo hago todo en la misma sesión que estoy hablando con ese agente de código o mi desarrollador, como lo quieran llamar. Entonces, le voy a decir, quiero desarrollar, en lenguaje natural nomás, ¿no? Quiero desarrollar una landing para mi empresa que se dedica a consultoría. Esperen que me quedó la ventana del chat de Meet por acá. Consultoría de inteligencia artificial para empresas. Muy vago, bien, muy vago se lo di, y van a ver qué pasa. Va a leer, va a revisar, acá me dice que está revisando el estado actual del proyecto para entender qué hay configurado. Obviamente va a fijarse en la carpeta, va a ver que está vacío. Me dice, el proyecto está vacío, todos los archivos del commit inicial fueron eliminados. Esto porque en realidad yo ya estuve trabajando en esta carpeta y tiene memoria de lo que hizo antes, por eso está, digamos, yendo a su memoria y leyendo, esta carpeta tuvo archivos antes, pero ahora veo que ya no están, o sea que arrancó de cero. Y ahí me hace 7 preguntas y me dice nombre de la empresa, propuesta de valor, servicios principales, público objetivo, CTA principal, idioma, preferencia del diseño. Como ven, ya podemos interactuar con esta gente que va a ir refinando esa idea que nosotros tenemos. Entonces yo le voy a poner que la empresa se llama Pimbu. Me dice la propuesta de valor, no me voy a poner a explicar la propuesta de valor, así que le voy a decir consultoría en formación de inteligencia artificial. Vamos a ver si con eso le sirve. Servicios principales, le vamos a poner consultoría y formación. Público objetivo, empresas medianas a grandes con, vamos a ponerle $1 millón de facturación anual. CTA principal, ¿qué acción quieres que tome el instante? Agendar una llamada. Y idioma vamos a ponerle español. Y preferencias de diseño, algún estilo operativo vamos a ponerle minimalista. Y vamos a ponerle y moderno. Perfecto. Le respondí las preguntas que él me dio. O sea que ya me ayuda a mí a ir creando ese prompt para esa aplicación. Acá me pide permisos para empezar a hacer algunas cosas. Le voy a dar que sí. Y si se fijan al costado, van a ver que ahora tenemos carpetas, archivos, etc. Ya empezó a crear la organización de carpetas y archivos para desarrollar esta landing. Imagínense cuánto me costaría a mí ir escribiendo cada uno de estos archivos, creando las carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden el valor que hay en eso? ¿Entienden el tiempo que me ahorré con escribirle 3 pavadas? ¿Se entiende? Ahí está el valor de todo esto. Y no solo para las personas que no son técnicas, vuelvo a decirlo, ¿no? Esto para personas que somos técnicas, nos ahorra muchísimo tiempo. Antes teníamos que quizás copiarnos la estructura de esta carpeta de algún repositorio donde estuviera algo similar a lo que queremos hacer, pero después teníamos que ir escribiendo paso a paso, archivo por archivo, todo esto. Acá Cloud Code me va a ir pidiendo
generalmente permisos y algunas cosas para ir haciendo tareas en esta carpeta, pero va a ir creando todo el sitio y después nos lo va a dar para que podamos verlo. Pero antes, mientras está trabajando Cloud Code, voy a volver a la presentación, así ahorramos tiempo, porque quiero que también se queden con el roadmap de todo esto. Bueno, acá les explico qué es lo que estamos viendo durante la demo, que es ya se los estuve explicando. Y quiero darles un poco el roadmap para que se vayan con algo después, para seguir después de esta charla. Lo primero es que empiecen a familiarizarse con este tipo de agentes de código. Ya Cloud Code, si quieren empezar por Cloud Code de una, háganlo. Puede que sea un poco más complejo al principio, pero nada que un tutorial o si se quieren sumar a nuestra academia, lo van a tener también. No va a ser tan complejo para una persona que no es técnica todavía y no conoce todos estos conceptos, que espero que se los hayan llevado de esta charla. Lo segundo, una vez que ya se familiarizaron y empezaron a crear sus primeras aplicaciones, como yo lo acabo de hacer nada más con Cloud Code, va a ser entender un poquito más sobre cómo son las reglas que yo puedo empezar a escribirle a ese agente de código para que realmente limitarle un poco algunas cosas y llegar al resultado que yo quiero tener siempre que estoy trabajando en una aplicación con ese agente de código. Porque van a ver que es muy tedioso si cada vez que voy a desarrollar una aplicación, que ahora obviamente va a ser muchísimo más rápido, antes desarrollabas una aplicación por año, ahora podés desarrollar una aplicación por semana si querés. Entonces, obviamente es muy tedioso si cada vez que quiero desarrollar una aplicación diferente tengo que volverla a escribir todas las reglas de cómo tiene que comportarse ese agente de código. Y acá me refiero a reglas para el agente de código, no reglas para el modelo que está por detrás. Y ahí van a tener que entender cuál es la función del archivo cloud.md en particular para Cloud Code. Este mismo archivo, o este .md, tiene algunas variaciones para otros agentes de código, como por ejemplo Antigravity. Antigravity no va a leer el archivo cloud.md, sino va a leer un archivo que se llama Gemini.md, por ejemplo. En ese archivo ustedes van a poner las reglas que tiene que seguir para su proyecto particular, el agente de código. Tienen que entender qué es eso para estar en el nivel 2. Tienen que entender también qué es el concepto o cuál es el concepto de SDD, que es Spec Driven Design, que es una especificación que es open source, si mal no recuerdo, lo pueden buscar en GitHub, que hay un repositorio sobre SDD. Hay diferentes alternativas que más o menos hablan de lo mismo, pero es una metodología para trabajar con agentes de código, y lo que dice esa metodología es que les da pasos que tienen que seguir para poder especificar muy bien cómo quieren que sea su aplicación, qué quieren que haga, cuáles son las reglas de negocio, etc. Eso tiene todo un formato particular que ustedes pueden confeccionar a través de esta metodología de SDD y seguramente van a obtener el resultado que quieren con el agente de código una vez que hagan esa especificación. El nivel 3 sería que entiendan los conceptos de skills y MCPs. Muy importante. Ya nos vamos acercando a algo más avanzado. Bien, si entienden el nivel 2, seguramente van a entender un poco mejor qué son las skills. Las skills son recetas que nosotros le damos a los agentes de código para que se desempeñe de determinada manera con una determinada tarea. Y me quedo por ahí, no voy a ahondar más porque si no nos vamos en 3 horas. Pero es eso, ¿bien? Después tenemos MCPs, que son la manera en que los agentes de código se conectan con aplicaciones. ¿Recuerdan aquel concepto de API? Bueno, los agentes de código no tienen el concepto de API, sí tienen el concepto de MCPs, que es Model Context Protocol, que es un protocolo para que los agentes se comuniquen con otras aplicaciones. Y si entienden estas dos cosas, van a ver que se les abre un abanico de oportunidades para sus agentes de código y también nos ayuda a nosotros para que nuestro agente de código haga todo de lo que tiene que ver con el ciclo de vida de un desarrollo de software.
porque ya ese agente de código no solo nos va a permitir especificar bien cómo va a ser nuestra aplicación, no solo va a desarrollar la aplicación, sino también que lo va a poder deployar, va a poder hacer auditoría de seguridad, auditoría de código, de arquitectura de esa aplicación, va a poder interactuar con otras aplicaciones, como por ejemplo para hacer observabilidad, etc. Bueno, ese agente de código se va a convertir, potenciándose con MCPs, en un equipo completo de desarrollo que va a ser capaz de hacer cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo de software. Y después habría un nivel 4, que es, bueno, ahora cómo me multiplico. Ahora no solo quiero trabajar con un agente, quiero trabajar con múltiples agentes. Y acá es donde entramos en el mundo de los multiagentes, que Cloud Code ya lo tiene predeterminado, ya trabaja con múltiples agentes. Cuando estamos trabajando en esa misma sesión que vieron recién, él puede levantar subagentes para trabajar en determinadas cosas. Cloud Code también tiene la capacidad de hacer agent teams, que si bien es una funcionalidad que está media experimental, porque lo que está ocurriendo hoy en día, y van a ver que todo el mundo habla de eso, es el consumo de tokens. Obviamente, cuando nos exponenciamos en agentes, en equipos de agentes, obviamente también se hace exponencial el gasto. Por lo tanto, tienen que tener muy claro eso, pero todo obviamente lo pueden empezar a estudiar en ese nivel 4. Acá un poco la explicación de cada nivel, ya se los expliqué un poco, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 con las skills MCPs, y el nivel 4 con el multiagente, equipos mixtos, hooks, etc. Se los dejo también, después Rosmel les pasa la presentación para que lo vean más a detalle, pero es más que nada un pantallazo de cómo pueden seguir en este mundo. Y una simple reflexión, ya a partir de ahora, a partir de que salgan de esta charla, ya no son más un usuario de tecnología, y espero que así sea para todos aquellos que no son técnicos, obviamente, sino ya son la tecnología. Ahora tienen que salir a desarrollar su aplicación. Espero que la semana que viene tengan ya desarrollada su landing, su aplicación para manejar tareas, por ejemplo, de su equipo, etc. Espero que se lleven eso. Si se llevaran alguno de los conceptos principales a donde hice más hincapié, me alegra mucho y me llena de orgullo. Espero haber estado a la altura de todo esto. Y acá les dejo un pantallazo de las aplicaciones que todos tendríamos que estar, por lo menos, experimentando hoy en día. Y que sería bueno que empiecen a aprenderlas de a poco. No todas, quizás algunas de ellas, o de cada segmento alguna. También se las pasa Rosmel en el PDF, les quedan por ahí. Y ahora vamos a las preguntas, pero antes quiero mostrarles a ver si ya tenemos algo para ver del código que estamos haciendo. Todavía está trabajando, pero creo que en breve va a terminar. Así que vamos a las preguntas, abrimos micrófono. Y cualquier pregunta, estamos acá para ustedes, chicos. Dale, Raúl, Nico. ¿tienes consulta? Nico, ¿me escuchas? Dale, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para lo que no me conocen, yo empecé con Nico a mediados del año pasado a hacerlo de N8N, ¿no? Era las automatizaciones con N8N. Ahora, hace una semana fui a un workshop de Lovable con Cloud, el Día de la Mujer, que le hicieron aquí en Punta del Este, y la verdad que me voló la cabeza lo que veía ahí. Ahí empecé a probar el Lovable, y lo que estoy haciendo yo es, a ver si voy bien, Nico, no sé qué te parece, Lovable se conecta directamente con GitHub, ¿no? Lo cargo en GitHub, y a su vez, del lado de acá de mi entorno, Antigravity, lo conecto a GitHub, y por ahí lo voy trabajando, no solamente por Lovable, obviamente porque en Lovable tiene un consumo que tengo que pagar, pero lo puedo trabajar por Antigravity directamente desde GitHub, y después está en GitHub conectado a Vercel. No sé cómo lo ves ahí, si tendría que hacerlo con Cloud Code o estoy bien con Antigravity, una opinión ahí. No. Está perfecto que uses Antigravity para eso. Antigravity es muy similar a Cloud Code. Obviamente Antigravity ahora, en este último tiempo, se ha quedado un poquito más atrás que de Cloud Code como agente de código.
sinceramente no he visto muchas actualizaciones que me parece que sí están buenas en Cloud Code. Cloud Code, la verdad, últimamente está sacando funcionalidades todas las semanas, que es una locura, sinceramente es una locura, sobre todo para la magnitud de la aplicación que es. Pero Antigravity, la verdad que no sé si se viene alguna actualización súper grande que están. Siempre Google tiene como esa cosa de que se toma más tiempo para realmente sacar funcionalidades más disruptivas. Recuerdo que Cloud Code ya estaba y cuando Antigravity salió, todo el mundo se fue a Antigravity de la noche al día, porque la verdad que era un poco más, El hype. quizás era un poco más, si se quiere, amigable que Cloud Code. Y en aquel momento tenía casi las mismas funcionalidades, pero después como que se empezó a quedar un poco atrás, y Cloud Code se lo comió, esa es la realidad. Pero algo que sí me gusta de Antigravity, sobre todo en el plan Ultra de Antigravity, que es el plan de $250, que es bastante caro, esa es la realidad, si lo comparamos también con el plan de Cloud Code de $200. Me dio la sensación, por lo que he trabajado con Cloud Code y con Antigravity, que el plan Ultra de Antigravity, utilizando Opus 4.6, no lo he probado últimamente, que ya hay algunas restricciones con Opus 4.6, pero me dio la sensación de que te daba muchísimo más. Muchísimos más tokens que Cloud Code, que el Max 20, que sería la comparación con Antigravity en el plan Ultra, ¿no? Y eso es a tomar en cuenta, cuidado, porque yo con Antigravity en el plan Ultra hice una aplicación que es bastante grande, ¿ah? Que me llevó más o menos un mes, que es muchísimo tiempo para una aplicación hecha en bytecoding. Y me dio siempre, nunca tuve un problema que me quedé sin tokens. Lo cual es a considerar, porque Cloud Code, todo muy bien, sin duda Opus es el mejor modelo, hasta hoy. Mañana capaz que sale un modelo que es mejor. Pero lo veo bien lo que estás haciendo, Raúl. Yo seguiría con Antigravity y Sí, sacaría porque el Lovable del juego. mi nivel de necesidades no es una necesidad de un Pro de $250, realmente. Más que nada para hacer aplicaciones sencillas y algunas landing. Ok, bien. Sí, si es para algo sencillo, está bien que sigas con Lovable, pero después si ya querés crear algo más complejo, seguiría con Antigravity, sin duda. Gracias, Nico. No, de nada. Vamos con las manos levantadas, así somos democráticos. Me dicen que no se ve el QR. ¿Se ve ahí o no se ve? Sí, ahora sí se ve. Ah, Solo que ah, estaba siendo tapado por el panel bien. del chat. Perdón. Bien. Tenemos una manos levantadas. Rodrigo, Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿cómo va? Sí, te escucho. Ok, yo soy yo estoy en Pimbu, de hecho pues estoy en la academia. Yo Bien. empecé hace poquito y obviamente estaba con el tema de N8N, ¿no? ¿No? Ujú. Pero en eso sale Cloud, bueno, yo Cloud estaba, pero es súper, todo se simplifica mucho, ¿no? Sí, Entonces la pregunta, o sea, sé que puedo crear más rápido, pero sí me da miedo si hay una avería en soporte, porque no tengo el conocimiento que tal vez tendría si practicara con N8N. No sé qué exacto. opinas de eso. Después el tema del futuro de N8N y creo que sería eso por el momento. Bien. Bien. Excelente pregunta, Rodrigo. A ver, yo diría que no son para lo mismo. Si bien con una herramienta, con un Coordination, nosotros podemos crear un flujo de N8N, esa es la realidad, lo podemos hacer, y hoy en día mucho mejor que hace 3, 4 meses atrás, esa es la realidad. Pero lo que yo siempre digo es, depende el caso de cada uno, depende el conocimiento de cada uno, etc. Porque si nosotros queremos hacer una demo, queremos hacer un MVP, queremos hacer algo muy chiquito o una automatización,
simple, hacerla en bytecoding es un poco overkill. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos que tener conocimiento, un poco de conocimiento más técnico, esa es la realidad. Seguramente lo va a hacer y lo va a hacer muy bien, la herramienta de bytecoding, pero después el mantenimiento de eso va a ser siempre interactuando con ese agente. ¿No? Porque nosotros no tenemos el conocimiento técnico para ir a editar los códigos. Me refiero a una persona que no es desarrolladora, ¿no? Obviamente, por eso digo que depende de cada uno, porque un desarrollador obviamente no va a ir en 8N, no se lo recomiendo, a no ser que quiera hacer algo muy rápido que lo pueda hacer en 2 minutos, y no requiera levantarse un Cloud Code, hacer la carpeta, archivo, y que desarrolle esa automatización particular. Y es ahí, creo que en esos detalles es donde N8N quizás es mejor alternativa que Cloud Code. Además, N8N, para una persona que no es técnica, es mucho más amigable. ¿Por qué? Porque vos no podés crear una aplicación con su frontend, con su backend, eso no lo podés crear, así que ahí no entra N8N. Donde entra N8N es automatismos rápidos, automatizaciones rápidas que necesita una empresa para, no sé, quiero que me lea el mail, me haga un resumen y me escriba el draft. No voy a crear una aplicación con bytecoding para que me lea un mail, me haga el draft. No. Creo que en la cabeza de nadie entraría a crear una aplicación para eso. Pero sí en N8N, que son 3 cajitas y listo. Y quizás para una persona que no es técnica es mucho más fácil eso, que ponerse a interactuar con un agente de código. Entonces, creo que están cada una en su segmento hoy en día. Creo que utilizar inteligencia artificial en un flujo de N8N es más fácil para una persona que no es técnica que irse a una herramienta de bytecoding para hacer ese mismo flujo. Eso Y también más es barato real. también. Es más barato, ahora con los modelos gratis, no sé. Lo de barato lo pondría en duda, esa es la realidad. Pero sí es mucho más fácil y mucho más amigable para esa persona que no es técnica. Y para cualquier persona de una empresa. Nosotros estamos haciendo consultoría, chicos, porque hay empresas que tienen administrativos, abogados, personas que no están cerca de lo técnico, y quizás enseñarle a esa persona a hacer bytecoding es muchísimo más complejo que enseñarle cómo mover 3 cajitas en N8N, chicos. O sea, es una realidad, ¿no? Y donde pueden ver todo el flujo de datos, cómo va pasando de cajita a cajita. Que eso tampoco lo pueden ver trabajando con bytecoding, ¿no? El bytecoding para esas personas es más magia que ver cómo corre ese flujo en N8N, ¿no? Entonces, como siempre digo, depende de la persona, depende del caso de uso que estén resolviendo. Y justamente a tu segunda pregunta, Rodrigo, ¿hacia dónde va N8N? Y va a seguir siendo hacia ese lado, hacia automatizar de manera rápida tareas que quizás haciendo una aplicación no es del todo adecuado, digamos. Y va a seguir existiendo como existe Zapier, como va existiendo Zapier, como va a seguir existiendo Make. Porque somos diferentes usuarios todos, tenemos diferentes casos de uso, y quizás en un futuro, capaz que más cercano del que pensamos, sí todos terminemos haciendo aplicaciones. Pero, y ahí está un poco el expertise de los desarrolladores, ¿no? A veces que crear una aplicación para algo que parece ser simple, haciendo una aplicación es mucho más complejo que moviendo cajitas. Listo, gracias. No, de nada. Esperen a ver si terminó, si les puedo mostrar algo. Este sigue pidiendo. Perdón que no lo puse en Danger Mode ahí para que siguiera sin mi input. ¿Quién me sigue ahí, Nicolás? Ah, Nico, ¿qué haces, Nico? Hola Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Otro viejo conocido. Sí, sí, estamos ahí en la agencia todavía. Bien. No, te quería consultar, ¿viste para IDE? ¿Qué me recomendás? ¿Visual Code o Antigravity? ¿Para IDE para usar con qué? Sí, ¿Con Cloud Code? claro, con Cloud Code. Con Cloud Code te recomiendo Visual Studio Code.
Sí. Sí. Podés Y- usarlo con Antigravity también, porque en realidad Antigravity es un fork de Visual Studio Code. Así que es más o menos lo mismo. Pero la única diferencia es que podés tener Antigravity ahí en la misma pantalla, digamos. Pero no hay mucha diferencia, la realidad, con Visual Studio Code y Antigravity, para que uses Cloud Code, perdón. Claro. Y ahí me conviene ir escribiéndole en la terminal o en el chat. A Cloud Code, Sí, viste que en la terminal vas a tener más funcionalidades que en la extensión. y es más complicado. No es más complicado. La extensión es un poco más lindo el chat, digamos, la UI es un poco más linda. Pero te recomiendo 100% en la terminal porque hay funcionalidades de Cloud Code que solo están disponibles en la terminal. Claro, perfecto. Bien. Y nada, y lo último era, viste, los archivos como cloud.md o Gemini.md, eso lo tenemos que, o sea, desarrollar nosotros apoyándonos con la IA o hay ya algunos archivos que ya están y va a No, utilizar. va a ser para cada caso, digamos, ¿no? Podés llegar a crear un archivo cloud.md muy genérico, podrías llegar a crearlo si siempre desarrollás con agentes de código de la misma manera, pero seguramente ese archivo cloud.md va a ser bastante alto nivel, me lo imagino así, y no sé si te va a ser tan redituable, en realidad. Pero te recomendaría tener un cloud.md por proyecto. ¿Y cómo hacemos para crearlo? Creás el archivo cloud.md en la carpeta donde vas a estar tu proyecto y listo. Ya lo toma automáticamente el Cloud Code de ahí. Claro, pero para que siga como un Para crear procedimiento. bueno, ahí podés utilizar mismo Cloud Code Sí, para crear ese archivo, que de hecho tiene comandos, o cualquier inteligencia artificial, podés hasta buscar alguna documentación que de hecho hay en la página de Anthropic, inclusive hecho por hay un blog, si mal no recuerdo, hecho por el creador de Cloud Code, que tiene todas lo que debería de tener un Cloud.md. perfecto, perfecto. O te mirás el módulo en la academia, Nico. También. Sí, lo vi y también descargué el archivo, pero no sabía si para mi proyecto en específico me servía o... Sí, el que tenemos en la academia te va a servir, no hay problema. Ya te baja skills, ese Cloud.md, etc. Pero después tenés que ver en tu caso particular. Ese Cloud.md es lo más genérico posible. Claro, ¿Ah? perfecto. Bien, Bueno, eso tenemos sí. ahí a No, nada, Nico. Gracias. Sol, dale, Sol. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va? No, la pregunta era, yo seguí tu video y creé la landing con Antigravity. Bien. Y tiene un formulario, o sea que todavía no está funcional. Sí logré Ujú, hacer funcional todos los links de Instagram, LinkedIn y demás. ujú, La pregunta era si tiene sentido que ese formulario, el backend, sea un flujo de N8N. ujú, Entiendo que se puede hacer con un webhook o algo ujú. así. Sí. O pedírselo a Antigravity directo, no sabía eso bien. No, para ese caso particular se lo pedí a Antigravity, Sol. Perfecto. Sí, sí. Pedile que te haga. Pasa que ahí vas a tener que tener una base de datos, etcétera, ¿no? Claro, claro. Nico, yo hice algo parecido con Supabase, lo que le pedí a Antigravity que conectara a Supabase directo y te lo arma a toque. Exacto. Sí, sí, sí. Mm. Sí. Genial. Ese tipo de integraciones con N8N, Antigravity, etcétera, también son válidas, pero como les digo siempre, depende el caso si aplica o no. Claro, claro, me parecía como que era mezclar cosas y ya lo estábamos haciendo con Antigravity, pedirle como que lo conecte con N8N, pero está bueno, está perfecto. ¿Sí? Obvio, obvio. Bien, voy a ver el chat que no veo las manitas. Bueno, ya no veo más manos levantadas. No sé si alguien. Luis, perdón. Sí, la acabo de levantar. Bien. Yo soy técnico, pero mi pregunta va más enfocada en tu experiencia. Ujú, ¿Qué tal has visto este tema de que mucha gente se pone a bytecodear pensando ujú, que tiene un producto ya final, ujú, lo mandan a producción
Y entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿No? Porque yo tengo una tesis de que eso no está bien, ¿no? Y ahí veo mucha gente haciéndolo y de repente tengo cosas que digo, hoy no. Pero pues en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, lo que planteas es un problema actual, esa es la realidad. Lo mismo que les decía hoy, como hay millones de personas más subiendo archivos de código a GitHub, obviamente no todas esas personas son técnicas, por lo tanto no conocen los atributos de calidad que tiene que tener digamos, un desarrollo, ¿no? Yo creo que es un problema que lo van a resolver muy rápido, creo yo, Luis. Bueno, ya estás viendo que está Mitos ahí a la vuelta de la esquina, que un poco viene a resolver esas cosas también. Lo que pasa es que nunca lo van a liberar, o por lo menos hasta que, no sé, haya alguna regulación. Mitos, para los que no saben, chicos, es un modelo de Anthropic que lo que intenta es explotar cualquier vulnerabilidad que tenga el software, de cualquier cosa, de cualquier sistema, de cualquier lo que sea. Se explica de que este modelo particular encontró un bug en un mainstream que es, digamos, vendría a ser como un servidor donde se apoya mucha infraestructura del mundo de Internet. Encontró un bug que había hace 27 años en ese tipo de equipos, lo cual es una locura. Pero creo que un poco ese modelo viene a solucionar este problema que decís, Luis, donde obviamente van a haber millones de personas subiendo aplicaciones que van a tener muchísimas vulnerabilidades, esa es la realidad, y ya está ocurriendo. Y seguramente va a ocurrir algo, o sea, o por lo menos van a obligar a usar algo, espero, que a todas las personas bueno, ahí dice Joaquín que la charla viene un poco al respecto, la de sábado que viene, pero creo que es algo que seguramente algo va a ocurrir, o obviamente a todos nos van a instruir a todos a que realmente tienen que hacer auditoría de seguridad, auditoría de arquitectura. De hecho, ya hay skills para eso dentro del Cloud Code. Pero bueno, falta mucha educación, me parece, no quizás para a ver, hay muchas personas técnicas que van a cometer este error, pero dentro de todo saben cómo resolverlo. Pero los que más me preocupan al respecto de esto, Luis, son las personas que no son técnicas y están sacando aplicaciones a Justo. producción, ¿no? Sí, sí. Yo tengo ahí varios amigos con los que lo apoyo, pero digo, no, está cañón lo que estás haciendo, pero no está como para producir, ¿no? Exactamente. Y ahí lo que falta es educación. O sea, no le veo otra forma Exactamente. que educarlos, o que todas las aplicaciones de despliegue tengan un gate, digamos, de seguridad. Eso es lo que también se me ocurre por ahí, ¿no? Que ahí sí esté Mitos corriendo para cualquier persona que no es técnica, suba una aplicación y que realmente... porque, a ver, estas personas que no son técnicas, a su vez quieren hacer esta aplicación porque les resuelve un problema real que puede ser muy válido. Obviamente puede haber personas que no son técnicas y quieren realmente hacerle mal a la gente, ¿no? O sea, crear una aplicación que le borre, que les robe cosas de equipos, ¿no? Pero que obviamente tiene que haber seguramente educación y algo desde el punto de vista del software que ayude a esas personas a que realmente saquen una aplicación óptima para producción. Ahí complementando también, Nicolás, me voy a basar en un slide que tú colocaste, ¿no? Que ahora tenemos que ser orquestadores. Y esto aplica no solamente para el perfil técnico, sino también para el perfil no técnico, porque los técnicos también usamos IA ahora para programar mucho más rápido. Claro. Tenemos cierta ventaja porque entendemos, y justamente esa charla es para que los técnicos tengan todos esos conceptos básicos, fundamentales para empezar a construir de forma segura, ¿no? Y nos da esa capacidad de simplemente con un prompt crear una aplicación como la que estás mostrando en este momento, que es una landing que literalmente se ha creado en 10 minutos. Pero mucha gente crea aplicaciones
pero también se preguntan, no se hacen la pregunta correcta si realmente quieren lanzar un SaaS, ¿no? Porque se les viene una idea, crean el software, pero cuando quieren distribuirlas tienen un problema obviamente, de llegada al público final, ¿no? Entonces, es importante también la etapa previa, ¿no? Del análisis, de tener ese estudio de mercado, de si yo quiero construir algo, ya sea un micro SaaS o un SaaS, pues entender el mercado, cómo lo voy a construir, cómo lo voy a distribuir y ver efectivamente si mi idea puede llegar a pegar, ¿no? Antes incluso de sentarme a meterle un prom a cloud. Sin duda, sin duda. Yo me centré más en la seguridad, que me parece que es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día. Así Pero es. ni que hablar lo que decís, Rosmel. A ver, creo que también el vibe coding viene como a solucionar esos problemas chiquitos que antes quizás vos decías, no me voy a hacer una aplicación para que me haga un draft de los mails que me llegan los lunes cuando vuelvo a la oficina. Capaz que decías, no lo voy a hacer. Pero ahora creo que se abre el lugar para que sí. ¿Por qué no si me tardo 2 minutos en hacerlo? ¿No? Entonces, quizás ya no es tanto me pongo a analizar la super idea de la super aplicación que quiero hacer. Obviamente hay diferentes intenciones. Los que quieren hacer plata, los que quieren hacer dinero con eso, sí, van a irse a ese ideal de proyecto de aplicación. Pero no le sacamos importancia y cuidado con eso a la persona que dice, me quiero desarrollar esta aplicacioncita para esto particular, que antes era imposible y ahora es muy posible. Claro, o tengo un negocio que se llama un restaurante y quiero mejorar la página, tenía que antes que depender de un diseñador, no, ahora pues tú mismo lo puedes hacer. Exactamente. Sí, te da mucha independencia. Y por eso el cambio tan disruptivo, chicos, o sea, el cambio es tan disruptivo porque se ahorra tanto tiempo que no hemos visto eso desde Internet, y ni siquiera en Internet, porque el Internet no es la que te ahorraba algo, bueno, te ahorraba el ir a buscar cosas, digamos, ¿no? O el conectar. Pero esto, la verdad que va a haber un cambio en todos los niveles de la economía mundial, por justamente el ahorro de tiempo y porque es algo que está apuntado más allá de todo el hype que hay con respecto a vibe coding y a la inteligencia artificial, está apuntado a uno de los mayores problemas de la humanidad, que es el tiempo. Y simplemente es eso, chicos. Por debajo es eso. Estamos ahorrando tiempo. Como nunca en la vida. Bueno, ahí, chicos, perdón que te interrumpo ahí, Rosmel, les muestro breve cómo quedó la página. Dale. Nada, una locura. Increíble. Lo que puede llegar a ser en unos minutos. Les muestro cómo es la nuestra. Y van a ver que tiene algunos puntos de contacto, como verán. Esta es la nuestra real, obviamente. Tiene mucho más tiempo iterando, etc. Está hecha con Cloud Code también, obviamente. Pero no tiene mucho que envidiarle. Bien. Y lo único que hice fue darle un simple texto y le pedí que me hiciera algunas preguntas. Ni siquiera le pedí que me hiciera preguntas, perdón. Le di un simple texto y miren lo que hizo. Así que acá tienen la demostración clara de por qué este ahorro de tiempo y de por qué es una gran oportunidad que todos nos metamos en este mundo, sean técnicos o no sean técnicos. Así es el tiempo y sobre todo si esto lo sacas en 10 minutos, pues ya puedes iterar en base a feedback real de personas que van a ver tu landing y te van a decir, no, mira, esto tienes que cambiarlo, esto no está claro, ¿no? Exacto. En lugar de iterar muchos días hasta sacar algo funcional y pues finalmente recibes un feedback negativo y tienes que volver a hacerlo, ¿no? Entonces, eso, es cuestión de iterar. Tenemos una última consulta, sino para ya ir cerrando. Nicolás, muchas gracias por la presentación. Tenemos a Alejandro. Alejandro, adelante con tu pregunta. Hola, buenos días, o bueno, buenas tardes, yo creo ya. Alejandro, ¿te conozco de algún lado? No sé. Me suena tu cara. ¿Trabajaste en Globant vos?
No, Está por las dudas. yo trabajé en una empresa argentina, pero claro que tú eres de Uruguay, ¿no? Pero Sí, pero bueno, ya hace bastante. bien, bien. Quería preguntarte, ¿cuál es como ese skill o eso que debemos tener en cuenta para ahorrar tokens o para no estar quemando tokens a lo loco cuando pues tenés múltiples como proyectos? Si tienes alguna recomendación por ahí de Sí, cómo podemos mejorar o- en ese aspecto. sí, sería para media hora más, Alejandro, pero lo que te recomiendo es que vayas a mi canal de YouTube, que ahí tenían, ahora lo pongo de vuelta. A ver si lo tengo por acá. Estoy tardando en compartir. Pero, ¿me escuchás ahí, Alejandro? Sí. Sí, perfecto, sí. No sé por qué quedó como medio colgado cuando quise compartir. Pero hay muchas técnicas, esa es la realidad. Cloud Code en particular tiene también algunas otras, pero si te tengo que decir lo más importante para ahorrar tokens es entender cómo funciona Cloud Code. Bien. Si vos entendés cómo funciona, cómo interactúa a nivel de contexto, a nivel de tokens, vas a poder hacer algunas acciones cuando estás desarrollando con el agente de código que te van a permitir ser más óptimo en el consumo de tokens. Y ahí entra, ¿qué tan optimizado tenés tu cloud.md? Bien. ¿Cuándo haces limpieza de contexto en tu Cloud Code? ¿Qué más? ¿Cómo planificas tu trabajo? Bien. Porque cuanto mejor sea tu especificación, mejor va a ser. Cada vez que quieras hacer una funcionalidad nueva de tu aplicación, vas a levantar una nueva conversación con Cloud Code, por ejemplo. Bueno, hay muchísimos tips que ahora no se me vienen a la cabeza, pero están en mi canal de YouTube, van a ver, creo que es, ¿cómo se llama el video? Que ya me olvidé también. Bueno, se me trancó toda la computadora, no sé por qué. Déjenme un segundo, a ver si es. A ver ahí. Bueno, no me deja compartir nada. A ver. Ahí. Bien, ahora sí. Ahí tenés mi nombre de usuario. Ahí me pueden buscar en YouTube, Instagram, TikTok, etcétera, con ese nombre de usuario. Y ahí van a ver que hay un video que yo hablo sobre cómo optimizar el contexto. Que, si mal no recuerdo. Ah, no, perdón. No salió todavía ese video. Sale el 17 de abril un video, que son 22 minutos más o menos, donde hablo de eso, de cómo optimizar el consumo de tokens con Cloud Code. Pero hay bastantes comandos dentro de Cloud Code para optimizar el contexto y optimizar el intercambio de tokens. Y además, obviamente, esos tips que te dije. Pero hay muchas técnicas para eso. Pero se puede hacer. O sea, no es no es complicado. Otra de los tips que te puedo decir, que también es importante, que muchas veces nosotros los que estamos trabajando todo el día con Cloud Code no nos damos cuenta, es el modelo. ¿Bien? Tratemos de usar Sonnet mucho más que Opus. Tratemos de utilizar Haiku si queremos trabajar con múltiples agentes. ¿Bien? Y te estoy hablando del caso de Anthropic, ¿no? Pero todos esos tips los van a ver ahí en ese video que sale el 17 de abril. Pero bueno, hay cosas para hacer que te ayudan a ser más óptimo en el consumo de token. Y obviamente, mire, o sea, y obviamente estar al tanto de eso, ¿no? Porque es otro de los problemas que tenemos nosotros también. Nos empezamos a trabajar y desarrollamos, pero nunca vemos la ventana en contexto, nunca vemos el uso que tenemos, nunca. Así que es importante también tenerlo en pantalla. Otro tip también, que ahora se me viene a la cabeza, Alejandro, es la ventana de horario donde trabajás. Recordá que desde las 8, tiempo del este de Estados Unidos, hasta, creo que era las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, las 5 de la tarde, creo que de las 5 de la tarde o menos. Bueno, anda por ahí. En esa ventana se ocasiona el mayor consumo de tokens.
Bien. Ahí lo que te recomiendo es siempre trabajar fuera de esas ventanas para tareas que requieren mucho consumo de tokens. Antes de las 8 a.m. de tiempo del este y después de las 5 de la tarde tiempo del este. Y trabajes de las 8 a las 5 en tareas que no requieran tantos tokens. Que ahí te va a hacer la vida un poco más fácil también. Algo que también comparto lo que dice Luis es trabajar con subagentes especializados. Si un subagente es algo muy puntual y no requiere mucha potencia, pues ponle un Sonnet o un Haiku y fácilmente va a abordar la tarea sin ningún problema, ¿no? Siempre a veces tratamos de meter el modelo más potente, pero al final, actualmente es un recurso muy limitado los tokens y cuando nos quedamos sin token, pues nos toca esperar, ¿no? Eso. Y una sugerencia quizás para las personas que recién están empezando es que estos conceptos pueden ser muy abrumadores, ¿no? Cuando hablamos de agentes, subagentes, vemos la terminal, sobre todo cuando no somos técnicos, genera mucha ansiedad. Y eso lo he recibido de feedback de varias personas. Entonces, empiecen a construir por lo que ya conocen, ¿no? Si ustedes quieren empezar con el bytecoding, lo más sencillo ahora mismo es, abran una página de Lovable, empiecen a meterle prompts y van a ver cómo la aplicación va a tomar forma, ¿no? Le dicen, mira, conéctate con Supabase, ya tienes la capa del backend y así vas iterando. Alguien en el chat comentó, luego esas fuentes se suben a GitHub, que también Nicolás lo ha comentado para qué funciona, y luego esas fuentes yo las puedo descargar con Antigravity. Desde Antigravity yo puedo ya hacerle más ajustes sin necesidad de estar comprando créditos en Lovable. Entonces, y luego pueden ir iterando ese mismo proyecto que ya tienen, lo conectan con Cloud Code. Entonces, no esperen el momento para entender todos los conceptos, quizás en algunos casos complejos, para empezar a construir, ¿no? Porque finalmente, cómo van a ir aprendiendo es con la práctica, ¿no? Y creo que eso también nos pasa a nosotros con los que somos técnicos. Si nosotros esperamos a que algo se estandarice, algo sea, digamos, lo suficientemente robusto, pues ese momento no va a llegar, porque estamos en un momento en donde la tecnología está cambiando de manera muy, muy constante. Cada día sale un nuevo modelo, una nueva forma de trabajo, y pues, qué mejor que empezar con lo que ya sabemos. Bueno, eso es lo que yo puedo decir digamos, como frase de cierre. Nicolás, muchas gracias por participar. Han sido 2 horas de evento, el doble de lo que teníamos planificado, pero bueno, la gente se ha quedado y es porque la charla ha estado muy interesante. Tienes una habilidad, es una opinión muy personal y creo que también los chicos van a compartir, de transmitir de forma sencilla esos conceptos complejos. Y nada, invitarlos a que te sigan en tu canal, a que se sumen a tu comunidad. Y bueno, seguramente vamos a seguir agendando más adelante más charlas para profundizar en diferentes aspectos, porque esto es algo que no tiene un límite, ¿no? Porque finalmente estamos evolucionando cada día en cuanto a tecnologías, a conocimientos, y bueno, los que saben algo, pues son bienvenidos a poder compartir en cualquier comunidad, y los que están en el camino de aprender, pues siéntanse libres de sumarse y preguntar sin miedo, y para eso estamos. Exacto, y muchas gracias a vos, Rosmel, por tenerme en cuenta para iniciar estas charlas, que la verdad un orgullo haber sido el primero. Y bueno, a todos invitarlos a agarrar esta oportunidad. Me encanta que cada vez se sume más gente a esta movida, y los que primero se sumen seguramente van a tener ventaja ante los demás. Lamentablemente es así. Así que nada, los animo a que sigan trabajando en bytecoding. Quiero decir algo también, Rosmel, rompimos el maleficio, estamos arriba del porcentaje, más del 50%, ¿no? Sí, llegamos hasta los 41, 42 conectados y... Nos fue muy bien, rompimos ese ¿cómo era? ¿El 20%, 25%? Sí. Así que bueno, agradecerles a todos, obviamente, también por haberse sumado y haberme escuchado por 2 horas. Pido disculpas, se nos fue más el tiempo. La verdad que con Rosmel habíamos discutido eso, a ver si creíamos que era poco, así que imagínense qué mal lo organizamos. Pero bueno, creo que era valioso que quedarme en los conceptos que quería que se llevaran de esta charla. Así que muchísimas gracias a todos por sumarse, muchísimas gracias de vuelta a Rosmel, y nos seguiremos viendo en la comunidad que estoy por ahí en el grupo de WhatsApp.